Con nosotros una vez más en este subprograma donde el invitado especial eres tú. El día de hoy vamos a platicar con un buen amigo de la casa. Nos conocíamos solamente vía cibernética. Y hablo de Marcelo Larín. Él estuvo también corriendo por una candidatura. Vamos a hablar de todo ese, pero también otro canal maravilloso, el conocimiento prohibido. Sí. Tengo miedo. Y el otro también, la nueva revolución. Marcelo, bienvenido. Gracias por estar en este set de Hablemos y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, pastor. La verdad que se siente muy bien llegar a un estudio imparcial. Sí, si aquí no se siente muy bien, la verdad. El sillón no me lo han regalado. Esa aclaración quería. No, pero qué bueno, Marcelo, ¿dónde vive y qué hace para aquellos que yo tengo 52 años y me convertí en un investigador de YouTube o youtuber, me refiero de ver, no de hacer, hace poco? Entonces he descubierto un montón de canales de gente salvadoreña de todo tipo. Entonces yo me topé a Marcelo cuando el presidente habló de cómo lo había conocido en un video de YouTube. Ahí lo conocí yo. Entonces me dio curiosidad y comencé a ver el gran relajo que anda ahí. Pero, ¿quién es Marcelo Larín? Bueno, primero quiero decirle que cuando uno conoce a Dios, lo reconoce en su vida, Dios te lleva al lugar donde debes estar. Pero si no reconoces a Dios, el mundo te lleva al lugar donde tenés que estar. Primero hay que partir de eso. Entonces, cuando uno empieza a transformarse y conocer a Dios, es cuando el destino comienza a cambiar. Yo vivía en El Salvador hasta los 16 años, pero ¿qué edad tiene hoy? Hoy tengo 33. Wow, la edad de Jesús tengo. Sí, de aquí para allá va la muerte. Espero que no me crucifiquen. Sí, lo que voy a decir. Ya 16 años fuera, 17 prácticamente, claro, fuera de la frontera patria. Claro, pero fue porque yo veía una sociedad en la que tal vez los pensamientos que tenemos son criticados o eso es del diablo. Antes se criticaba el pensar diferente, es del diablo, te ha poseído el diablo, hacer la comunión, bautizarte, etc. Aquí hay una expresión suya y la encontré en su cuenta de Twitter, que por cierto me salía con letras hebreas. ¿Sí? Y me quedé, ¿qué pasó aquí? Y decía, disidente del rebaño. ¿Sí? Era eso exactamente, disidente del rebaño. Porque en las sociedades siempre te dicen que tenés que obedecer. Si sos obediente, te premian. Al desobediente, lo castigan. Entonces, eso te mete en una caja. Y cuando vos pensás diferente, te señalan, te critican. Pero quizás el pensar diferente sea la solución para muchos problemas. Pero Marcelo, 16 años, ¿quién decide por usted el hecho de decir, vaya, vamos para Europa y no para Estados Unidos o no para Canadá? Bueno, primero no me fui a Europa, sino que lo que hice es que me fui a México, pero yo buscando espiritualidad, ¿sabes? Nunca fue mi objetivo buscar a Dios. ¿Con familia o solo? Solo. Yo me fui a la ruta del inmigrante, subiéndome en el tren, durmiendo en la calle. Marcelo. Sí, todos los vagones, todo eso. ¿Y su papá qué? Nada, mi papá estaba feliz durmiendo aquí. Pero ¿fue un acto de rebeldía? Sí, es un acto de necesidad. Okay. La necesidad de experimentar si Dios existía. Porque a mí a los 7 años yo empezaba a tener dudas existenciales. A muchos llega esa etapa que llegamos a la madrugada y empezamos eso de lluvia de cuestionamientos que no nos dejan dormir. Pero a mí a los 7 años me empezaba a cuestionar, ¿Dios existe o no? ¿Jesús es el Hijo real o no? ¿Murió crucificado o no? Yo tenía como 7 años. La Biblia yo la leía a los 10 años toda y la he repasado muchas veces. Entonces tenía una sed espiritual y entre ellas también me cruzó el tabernáculo. Justo ahora que entro yo me sentaba en las gradas que estaban afuera. Y escuchaba a otro pastor que me dejaba más dudas y cuestionamientos. Pero uno no tenía a quien preguntarle, porque también a veces uno en cultos o misas, si uno levanta la mano y pregunta, como que se ve extraño. Está poseído. Está poseído, se ve extraño. Lo normal es hacer el monólogo, hablar. Entonces, y eso dije, no, aquí no voy a encontrar respuestas para lo que ¿Dónde estudiaba Marcelo? Yo estudiaba en un colegio cristiano. No, hombre. Sí, estaba en un colegio cristiano, entonces... ¿Y se puede mencionar el nombre? Sí, se llamaba Saulo. Saulo. Así se llamaba, donde estudiaba. Estudié escuelas públicas también, en el Calvario. O sea, todo... ¿Y el hecho de ponerlo en un colegio religioso cristiano, era de sus papis o era usted que decía, papi, yo quiero ir ahí? El destino. No había matrículas en otros y nadie sabía. Entonces, bueno, yo fui. Me ayudó mucho porque empecé a ampliar más el concepto de lo que era Dios y a darme cuenta que a Dios no lo podemos limitar. Me di cuenta ahora el paso de la religiosidad, que un día lo hablamos con usted, a lo que es ser espiritual. Como leerla y lo vas a hacer en público.
Era como que leer las cosas de Dios en público, ese era tu castigo. Castigo, sí. Antes se Tenés que veía, ir a la iglesia. sí, antes se veía así, pero no nos enseñaron a que era la necesidad del alma y del espíritu de Ujú. querer saberlo. Entonces yo me portaba mal para que me hicieran orar en público. Así arrancó. Sí, así era. ¿Qué día decide, si es que lo recuerda? Sí, ¿Y por qué dice, me voy? 3 de enero. Era el 3 de enero. A las 7:05. Así de claro Sí. lo tiene. Era el 3 de enero. El 2 de enero a las 11 de la noche, yo estoy viendo las estrellas y digo... Si En casa. Sí, en mi casa, en el techo de mi casa. No fumaba drogas, no usaba No, drogas, nunca, nada. nunca he fumado, ¿En serio? nunca he herido alcohol. Yo ya soy así. Es abstemio, o sea, Sí, sí. straightish. Hay Sí, una sí. corriente de jóvenes que... Exacto. Ajá. Yo nunca había necesidad de hacer eso. Ok. Eso para mí es como una escapatoria a la realidad. Sí, claro. Entonces yo siempre decido enfrentarla. Ujú. Mis decisiones se enfrentan. Entonces eran el 2 de enero a las 11 de la noche. Yo estaba en el techo. Y yo recuerdo que lo primero que él fue es cuestionar a Dios. Recién leía Abraham cuando va a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham cuestiona a Dios y dice, no, permítame, y si ahí hay 15, si ahí hay Ajá. 10. Ujú. Los Y yo dije, justos. wow, qué maravilloso. Dios. O sea, uno puede cuestionar a Dios y Dios no se enoja. Ujú. ¿Eh? Dios da respuesta. Y después me encontré con Job. Job tiene un intercambio de palabras también con Dios y Dios no se enoja. Ujú. Dios le empieza a dar respuesta y después lo cuestiona a Dios a él, Ujú. al ser humano. Ahí lo topa el muro. Me sentí tan encarnado en Job y Abraham. Y ese día en el techo empecé a cuestionar a Dios. Yo le dije a Dios, ¿por qué he nacido en una sociedad de aquel entonces Ujú. donde yo tengo tantas preguntas pero nadie me puede responder? Y cuando las hago, me atacan, me dicen de todo. Viví en San Salvador. Viví en San Salvador, exacto. Entonces, ¿Recuerda algún maestro del colegio? sí, los recuerdo a todos me hicieron daño. ¿Alguno que ha podido Ahora- ver ahora que ya usted creció y ya está en este rollo? Y Sí, fíjense que a muchos me contactan ahora y me dijeron, es muy curioso porque me dijeron, qué bueno que nunca hiciste caso a nuestras clases, porque si no, no fueras el que sos ahora, me dijeron. Ajá. O Esa- sea que sí lo recuerdan. Sí. Es la fecha de enero, 11 de la noche, ve las estrellas. ¿Cómo le comunica a papá o a mamá si es que se los dijo? Ya me voy. Sí, pero antes viene el concepto de Dios. Yo le Sí. digo a Dios, Dios, por favor, si me tengo que ir, dame una señal. Dime cuál es el nombre real de Jesús, porque yo empecé a pensar que si nacía en Israel, Jesús se escucha como muy latino, muy- Ajá. no podía ser. Y en susurro escucho el nombre ya. El techo no me permite. Y yo entendí mal. La cuestión era que, exacto, bajo y le digo a mi papá, mañana yo me voy a ir para México. Y me dice, ¿te vas a ir para México? ¿Sí? Pues estás loco, me digo. No, de verdad, le digo, me voy a ir. Y recuerdo que él sacó $150 y me dijo, ma, yo creo que él pensó que yo quería dinero para ir a alguna fiesta o algo. ¿Hay más hermanos, Marcelo? Sí, tengo más hermanos. ¿Mayores o menores? Mayores y menores. De Yo esa- soy como el del medio. Entiendo. O sea, era una familia funcional. Sí, era una familia funcional. Exceptuando que mi mamá, en el caso, desapareció. Desde muy chiquito. Sí, yo tenía 1 año y Oh, desaparece ella y toda su familia desaparece. No, fue una cosa muy misteriosa. ¿Su papá ha sido papá y mamá? Mi abuela. Su Mi abuela. abuela aquí, ¿se acuerda que la abuela adopta ese rol Ujú, también ujú, de mamá y ujú. el que cría? Ujú. Mi papá proveía los alimentos, pero mi abuela era la que nos daba esa crianza. Hey, Marcelo, no quiero retroceder donde vamos hasta ahorita. ¿Hay curiosidad por saber dónde está mamá? No, fíjense que no hay necesidad. ¿Y no hay de los demás hermanos alguna pregunta? ¿Dónde está mi mamá? No, lo que pasa es que yo soy hijo único de mi mamá. Ah, ya la entendí. Ok, Sí, de mi mamá yo ok, soy el hijo único. perfecto. Entonces ahí la familia se compone con otra familia y todo el mundo sale bien. Pero usted de medio me dijo. Sí, yo soy el de medio. Mi papá hizo hogar con mi mamá, Sí. pero un día mamá dijo, ya vengo, y nunca volvió. ¿Qué consejo le damos a los jóvenes que han utilizado eso como trampolín para hacer malas piezas, mala vibra? Bueno. Yo no conocí a mi mamá, a mi papá, ni qué. O sea, Bueno, hay que recordar que los padres son los representantes de Dios. Si el representante falta, usted puede tener la comunicación con Dios. Dios es padre y madre a la vez. Si leemos la Biblia, nos da el amor de mamá, pero también nos da una disciplina que suele darse de papá. Entonces, fue ahí donde nació lo que le digo, a los 7 años, esa curiosidad de Dios. Porque yo sí sentía un consuelo de Dios, de mamá,
y también de mi abuela. Pero el consejo que yo les doy es que primero tienen que agradecer que su papá, independientemente lo deja o no, su mamá o no, denle gracias porque les dio la vida. Están viviendo. Luego, busquen siempre a Dios. Y a veces no es necesario buscarlo. Dios nos encuentra a nosotros, Totalmente. como pasó en mi caso. Marcelo, ¿por qué México? Porque en México yo sentía que había una mayor apertura, había más libros espirituales, había más conocimiento, había más cultura, mucho más. Entonces yo dije, me voy a ir a México, pero yo en mi ignorancia tampoco sabía que se necesitaba visa. Visa, yo no tengo visa. Y me dijo, entonces tú no puedes entrar. Y yo me quedé impresionado y luego veo a mi alrededor. Ahí donde vemos los tubos y todo. Ahí donde ven, exacto. Ahí volteo a ver y veo que van pasando unos y me da la curiosidad que son esos. Y yo le digo, ¿y ellos? Ellos, ahí es ilegal, pero si vos querés pasar. Fui y esa fue la primera vez que me di cuenta lo ingenuo que es uno, porque una cosa es tener calle en su país, pero otra cosa es tener calle al otro lado. La cuestión que me dice el balsero, te cobro $10 por pasarte. Y bueno, le digo, bien, está bien. Entonces me da gracia porque el agua le llegaba hasta las rodillas. No, me sube a mí y a otros más y dice, bueno, agárrense pues. Y empieza a caminar él y ahí va. Entonces me sentí muy tonto y yo dije, no, aquí no tengo que seguir con ese pensamiento. Si sigo así no voy a llegar a donde tengo que llegar, aunque yo no sabía dónde. ¿Con quién va? ¿Con quién? Yo solo. Yo solo. Entonces ahí en el Puerto Bus sale un bus, en aquel entonces costaba $40. Y entonces te llevaba hasta allá. Ya ahí cada quien hace como pequeñas amistades. Sí. ¿A dónde va? Y Sí. siempre se ve el que dice, no, yo conozco el camino. Uno se vuelve autolíder y bueno, uno si quiere sigue o no. Yo sí me hice de un grupito que iba caminando y nos hicimos amigos, eran hondureños, guatemaltecos y todo. Caminaba porque entendí que en el 2006 hubo un torrencial allá en México y destruyó la vía del tren que iba de Tapachula, de Unión Hidalgo hasta Arriaga se llama. Entonces ahora la gente tenía que caminar desde Tapachula hasta Arriaga, que es como caminar, atravesarse prácticamente El Salvador. Tenés que caminarlo a pie. Te lleva como unos 8 días. Wow. La ayuda entre hermanos. La ayuda es más como un beneficio en común. Así básicamente se ve. No es ayuda, es decir, vos conseguiste lo tuyo y en la tarde, si has conseguido, compartimos. Si no conseguís nada, no compartimos contigo. Era otro concepto que iba entendiendo. Cosa que aquí no se da, aquí nos ayudamos entre todos, tengas o no, en ocasión. Afuera, no. Si conseguís y tenés, nos ayudamos. Pero si no conseguís nada y no tenés, no compartimos con vos. Marcelo logra entrar a México. Logramos. ¿Y se dirige hacia dónde? Me dirijo primeramente a un refugio de inmigrantes. Okay. Porque le digo, yo no tenía dirección ni nada. Se llamaba Misericordia y ahí me hicieron encargado porque a mí me gustaba mucho hablar con los demás y administraba. Yo solo administraba porque había mucho desorden. El sacerdote me dijo, ¿te querés quedar conmigo un tiempo? Bueno, está bien. Y organizaba, pero después yo dije, no es aquí donde yo debo de estar. Y en eso, pues, un día uno me dice, aquí vas a estar. ¿Vos crees que para esto Dios te ha mandado que camines todo esto? Y yo dije, no, tal vez no. Mira, hoy sale un tren, vámonos. Y me subí al tren de Arriaga a Oaxaca. ¿Qué tiempo dura eso? Eso dura casi 15 horas, porque el tren rodea. Ajá. En cambio, en bus te tardas como 4 horas. Dentro de México ya vio impedimento, es decir, tenés visa, tenés papeles, tenés aquí, tenés allá. Sí, claro, por eso es que viajan de inmigrantes. Entiendo, no, pero me refiero, para no tomar el bus, sino que dije, mejor vámonos en el tren. Por eso claro, es que te piden allá. Y entonces, migración, sobre todo Chiapas, hay muchas casetas de migración. Estamos hablando, Marcelo, que ir en el tren es la foto que tenemos aquí, de ir arriba o ir como pasajero pagado adentro. No, arriba, colgado. Es arriba, pues no hay trenes que te lleven pagado. Entiendo. Entonces vas colgado y vi, de hecho, en aquel tiempo ya tenía un teléfono, yo había un día subí un video de que yo encontré que le había cortado el pie. Yo grabé ese video y se ve fatal. Porque cuando uno sube, uno tiene que escuchar, porque ya me había enseñado el que me estafó. Escuché los consejos que muchos dan. ¿El que lo estafó de la balsa? Sí, o sea, ahí yo aprendí que yo tenía que tomar, que escuchar. Ya si yo tomaba el consejo, no, bien. Entonces aprendí a escuchar y a retomar lo que yo creía que era bueno. Entonces, escuchaba que decía, amarrate
Entonces te acostás y te amarrás, por si te dormís no te vas a ningún lado, porque las vías del tren van así y en eso caes. Ni hacerte muy aquí, porque la separación de los trenes a la velocidad, hay un aire que te succiona. Entonces, por eso he escuchado muchos documentales que dicen que algo los jaló y es una corriente de aire que se da y te jala. Entre los dos vagones. Entre los dos vagones. Entonces te jala si no vas bien agarrado. ¿Qué lleva ese tren? Gente lleva, aparte de la gente lleva piedras, arena, cemento y cosas así. La comida en 15 horas y el baño en 15 horas. Bueno, ahí uno tiene que ir antes de irse, uno tiene que hacer sus necesidades, comer lo menos y uno puede orinar, claro, uno va a orinar una más. Sí, por ser varoncito. Sí, claro. En cuando la A no mujer... que tenga la mala maña, curucán, sí, la regala. Pero sí, o sea, es riesgoso. Es muy riesgoso, claro. Entonces llega uno a ¿cómo se llama? Estafa, creo que se llama. Así que 15 horas amarrado. Aguantando sol. Me entrevistar y me llaman a mí, me dicen, mira, ¿de dónde eres? Yo soy de El Salvador. ¿Y por qué venís? Y yo le dije, por las maras y las pandillas. Le digo, no, yo vengo buscando el conocimiento prohibido. Por eso le puse eso. De ahí nació. De ahí nació el conocimiento. Pero yo ni pensaba en YouTube, yo buscando el conocimiento prohibido. ¿Y qué es eso? Y yo les hablé un poco de cómo yo pensaba. Y me dijo, ¿no te gustaría ir a Ciudad de México? Al DF. Pues sí, le digo, está bien, pero no sé cómo llegar, le digo. Y me dice, mañana venimos por vos. Y cabal, 5 de la mañana estuvieron ahí. Me fueron a traer su carro propio, me montaron y me llevaron a Ciudad de México. Que para ir a Ciudad de México te tardas como unos 15 días. O sea, que es terriblemente grande. Claro, no, pero por tren te tardas 15 días. Pero yo me tardé 12 horas en carro. Entonces, es una gran cosa. O sea, si hubiese seguido Marcel, en tren eran 15 días. 15 días. Pero en carro eran ¿cuántas horas? Eran de 6 horas, 7 horas, por ahí decían. La cuestión que... ¿Qué se habla en 6, 7 horas con documentalistas que no conozco? Fíjate que ellos estaban muy interesados en por qué yo me había ido. Porque me rozó bien raro, porque todos se andan yendo por huyendo de pandilla, mara, mejorar su economía. Yo nunca he escuchado a alguien que ande en búsqueda de conocimiento, me dijo. Es raro, pero y que no hay libros. ¿Marcelo ya tenía piercings? No. De Marcelo... hecho, estos no son piercings, porque yo cuido mi cuerpo en el caso así. No me gustan las perforaciones. ¿No hay tatuajes? Solamente son de broche, tampoco hay tatuajes. ¿En serio? Sí. Ay, cualquiera hubiera dicho, está manchado como el infierno. Nada que ver. Claro, nada que ver. Lo que pasa es que, como a nosotros tenemos un estereotipo desde la educación, que si te vestes así, sos malo. Si te ves tatuajes, sos malo. Tenés aretes porque te gustan las mujeres o sos malo. Pero realmente no es así, porque calificamos a la persona por cómo la vemos, no por cómo es. Marcelo, cuando llega con los documentalistas, rumbo al DF de entonces, ahora Ciudad de México, ¿cómo se vestía? ¿Como un joven normal o era rebeldón? ¿Era tumbado? No, yo nunca me vestí así, tumbado. Me vestía con pants y pantalones como los de ahora. Okay. Siempre me vestía así. Hace el viaje, van desarrollando la plática en el camino durante estas horas y ellos querían saber por qué Marcelo había llegado en busca de conocimiento. Sí, ¿Cómo termina ese capítulo? La cosa es que ellos me llevan y dicen, bueno, ya están aquí, ¿verdad? Que no conoces a nadie. Y yo no conozco a nadie. No te preocupes, te vamos a dar donde vivir. Y me dieron un apartamento grande en Ciudad de México. Se llama la calle Uruguay. Okay. Así se llama, la Uruguay. Está la Uruguay, República y otras más. Está cerca de la bandera. Y me dice, aquí te puedes quedar. Y era un apartamento de lujo. Y yo me impresioné porque yo digo, wow, o sea, ayer dormí en un tren aguantando frío, hambre. Y estoy en un lugar maravilloso, o sea, impresionante, hasta me daban comida. Y me dijeron, aquí estate mientras vos pensás qué hacer. ¿Era de ellos? Era de ellos, era de ellos. ¿Ese pietaje o esa entrevista estará colgado en algún lugar, Marcelo, de saber qué pasó en aquella época? Sí, probablemente debe de estar. Si no, la voy a subir porque yo la tengo en Suecia también. Ok. Voy a preguntar a mis amigos que si están. Usted llega ahí, ya está en el apartamento, le cae el 5 o el 20, ¿qué quiere hacer? No, todavía no. De ahí tengo un sueño en letras hebreas, pero yo estoy en México. Yo suelo orar y meditar. Desde ese entonces me puse a preguntar qué era meditación. Me puse a meditar, aprendí a orar y se me aparecen unas letras en hebreo. Yo no sabía qué era en hebreo. Me acuerdo que las dibujé y vi en esa visión una persona que usaba lo que hoy se llama kippah. Entonces yo dije, ¿qué es esto?
¿y qué son estas letras? Bueno, la cuestión que le dije a Dios, Dios, yo no sé qué es este idioma, apenas es español, apenas les entiendo los mexicanos como él, ¿qué voy a saber yo de eso? La cuestión es que cuando yo bajo, y enfrente había una taquería, que después trabajó ahí, bajo y choco con una persona, y le disculpa, y el papel se me cae. Y la persona voltea a ver y me dijo, ¿y por qué tienes ese papel? Yo le digo, disculpa, le digo, es que lo acabo de ver. ¿Sabes qué significa? Yo le digo, no, no sé. Ese es el nombre de Dios en hebreo. Y lo volteo a ver y él tenía una kipa, él era un judío. Lo primero con lo que me toca. Yo me le quedo viendo y le digo, ¿es el nombre de Dios? Sí, me dijo, ¿cómo lo sabes? Yo le digo, no me crees, pero yo acabo de tener un sueño y ahí me salió. Me dijo, sacó una tarjeta y me dijo, aquí está mi número, háblame. Y yo me quedé impresionado con todo el sueño, le vi la kipa y yo digo, órale, qué extraño. Van pegando los puntos, digo Marcelo. Van pegando los puntos. Bueno, él se fue, si le llamo, fui a una sinagoga. Después de eso, uno hace, si querés ser convertirte en judío, haces un teshuva, se llama, un arrepentimiento de corazón. Y bueno, haces todo ese proceso, pero el judaísmo es solo el inicio al conocimiento un poco más allá, porque después vienen otros rellenos, como lo es el Zohar, por ejemplo, el libro de la iluminación, y el Sefer Yetzirah, Midrash, y me los metí todos, los leí todos, y wow, impresionante. Pero ¿Hubo conversión, Marcelo? Eso es un secreto. Las cámaras se lo reo. Sí, porque la conversión lleva 2 testigos, le hacen un pinchazo, XYZ. La circuncisión, etc. Que se llama Brit Midrash en hebreo. Así que sí, hecho el procesín ahí en México. ¿Cuánto tiempo permanece Marcelo en México? Desde el día que... 5 años. Sí, uy, es bastante. O sea, ya salió maduro, pues. Ya salí. 22, 23 años, ya hombrecito. Claro, ya, pero después me fui a las montañas a vivir.